Bien, vamos a hablar ahora de lo siguiente. ¿Qué le pasó a esto? Está en comentarios, ¿cierto? Ah, sí, debe borrar. Ahora sí. Ve, ¿qué le pasó? Ya se murió eso. Ah, es que está en modo comentario acá. Esperen, yo borro eso. Ah, es que tengo que borrar todos los comentarios. ¿No me da pues? ¿En serio? Antes empeora la cosa. Bueno, entonces ahora sí. Y esto se enloqueció. Ah, es que están sugerencias. Ahora sí. Que no. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos con lo segundo que se vio. ¿Qué fue lo segundo que se vio? Sí, se perdió. ¿Qué fue lo segundo que se vio? Lo de recursión. Muy bien. Entonces tenemos dos tipos de recursión, muy brevemente. Tenemos recursión lineal. ¿Cuándo ocurre la recursión lineal? Cuando una función se llama a sí misma. Los llamados se van apilando ¿en dónde? En la pila, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí recuerdan eso? Se van apilando en la pila, ¿cierto? Entonces un ejemplo. Entonces miremos un ejemplo normal. Entonces, por ejemplo, el caso de factorial, que es bien clásico. Factorial de n, que entra un entero, saca un entero. Y venimos con la primera pregunta. Si n es igual a 0, entonces ¿qué devuelvo? 1. En otro caso, n por factorial de n menos 1, ¿cierto? Entonces, pues claro, cuando yo llamo, por ejemplo, factorial de 5, por ejemplo, llamo factorial de 5, pues ¿qué tiene que pasar? Esto va a ser igual a 5 por factorial de 4. Entonces, esto hay que almacenar en pila. Esto va a la pila. Luego, 4 por factorial de 3 se almacena en la pila. Y así hasta 1 por factorial de 0. Pues que es el caso base. Recuerden que una recursión tiene caso base, caso recursivo. Y el caso recursivo pues me tiene que llevar al caso base. ¿Sí? Y no me lleva al caso base, ¿qué pasa? Pues se queda en un bucle infinito. ¿Vale? Recursión lineal. ¿Todo está bien? Is this everything fine? Bueno, entonces es eso. Luego tenemos el caso de recursión de cola, la famosa tail recursion. Y ahí que tenemos, solo se almacena un llamado a la pila. Se usan acumuladores para tener los resultados parciales. No todos los lenguajes optimizan la recursión. Es equivalente a tener un ciclo ¿qué? Iterativo. Es como si fuera un ciclo for, pero en funcional. ¿Sí? Es como si fuese un ciclo for. Es iterativo. Y pues al ser iterativo solo requiere un almacenamiento de la pila en memoria. O sea, es mucho más óptimo en el sentido de memoria. ¿Sí o no? Bueno, ¿y cómo transformo de factorial? Muchachos, ¿qué pasa con la vida? Entonces tenemos el factorial, ¿cierto? De n, que es un entero, y tenemos el acumulador. ¿Cuál es el valor inicial del acumulador?
Pues el valor base ¿cuánto es? 1, ¿sí o no? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Si n es igual a ¿qué? Retorna el acumulador, muy bien. Y en otro caso, ¿estamos ahí? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, bueno, y pues sí, porque Scala te lo exige. Sí, hay que colocarle eso para que lo reconozca. ¿Sí? Ya el otro semestre, bueno, si ve con Racket NFLP, pues eso ya no es necesario colocarle eso. Racket por defecto tiene su optimización. ¿Preguntaste ahí? Eso es recursión de pila, recursión de cola, recursión lineal. Lo que tengo que hacer una encuesta es ¿qué carajo hicieron en este mes? O sea, yo la verdad hubiera aprovechado si tenía dudas en este curso. ¿Preguntaste ahí? Nada. ¿Todo está bien? Cuando tienen una cita son así. Ya entiendo por qué a los ingenieros de sistemas no les va muy bien en eso. Tienen que hablar, ¿sí? Al menos preguntar, hey, ¿qué hiciste hoy en la mañana? ¿O a qué horas fuiste al baño? Por lo menos preguntar eso, ¿sí? Bueno, entonces, luego de esto, ¿qué vimos? ¿Cuál es el último tipo de recursión? ¿Recursión de qué? De árbol. ¿Qué pasa con la recursión de árbol? Ya involucra dos o más llamados recursivos. No es fácil en recursión de cola. Se puede, pero no es fácil. La de Fibonacci, por ejemplo, se puede, pero se necesitan dos acumuladores y cuadrarlos es un poco complejo, pero se puede. Bueno, entonces un caso de recursión de árbol, pues el Fibonacci n, ¿cierto? ¿Y qué tenemos? Si n es igual a 0, ¿qué retorna? Ya nada más las lenguas que 0. De hecho, podemos decir que si n es menor o igual que 1, retorna n. Y yo puedo matar eso. Porque Fibonacci de 0 da 0 y Fibonacci de 1 da 1. Ya, devuelvo n. Es una forma más sencilla de extraerlo. ¿Y luego qué viene? Más. Y ahí lo tiene. ¿Sí? Entonces, pues al tener dos llamados recursivos, pues no puedo utilizar una sola variable acumuladora. ¿Sí? Realmente aquí necesito todo. Se puede, pero es complicado. ¿Sí? O sea, no va como a lo que queremos hacer. Entonces, bien. ¿Qué preguntas ahí? Eso es lo que vimos de recursión. Clase número 2. ¿Preguntas? ¿Todo está bien? ¿Nada está bien? Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué más? ¿Preguntas? Bueno, y en la tercera clase, ¿qué hicimos? Ya que es fácil asumir el silencio como que todo está bien. ¿Qué? ¿Cómo? Funciones de alto orden, que son funciones que reciben otras funciones. Muy bien. Después de esto, vimos funciones de alto orden. Digamos, ¿qué son? Son funciones que reciben funciones que reciben o retornan funciones. Entonces, un ejemplo,
Un ejemplo de función de alto orden. De f, por ejemplo, g, que sea una función que recibe un entero y saca un entero. Y h que sea un entero, por ejemplo. Y esto que vuelva a su vez un entero. Entonces esto, por ejemplo, ¿cómo podría funcionar? Evaluar g, por ejemplo, en h, ¿cierto? Es una función que recibe una función y que me retorna un... Bueno, me recibe una función, un valor, y me retorna un valor. Y puedo decir, bueno, ¿y cómo trabajo una función? Pues evalúela, pues no hay más que hacer ahí. O también tenemos los casos de funciones que retornan ¿qué? Funciones, ¿cierto? Entonces, ¿esta señorita qué va a retornar? ¿Esta señorita qué va a retornar? Una función que recibe un entero y retorna un entero. Exactamente, va a recibir una función, perdón, recibe un entero y retorna una función que espera un entero y saca un entero. Entonces, la forma de llamar esto, pues sería, por ejemplo, x de 3 va a retornar una función y x de 3/10 va a retornar un entero. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que volverlo a evaluar. Y ese es el caso clásico de la currificación. ¿Estamos ahí? ¿Está todo bien? ¿Nada está bien? X de 3 devuelve una función. En ese caso. Pues, y al devolver una función, pues ¿qué espera? Ser evaluada. Entonces x de 3 de 10. ¿Sí? Entonces lo que está esperando. Bueno. ¿Preguntas? Sí, de hecho es similar. Sí. Es bastante similar. ¿Preguntas hasta ahí? Tampoco. X de 3 retorna una función que espera un entero, que aquí te lo está diciendo. Espera un entero y va a sacar un entero. Es una función que devuelve otra función. ¿Estamos allí? Entonces, ¿cuál es la única manera de trabajar una función? Evaluándola. No puedes hacer nada más con una función. Una función es un valor que únicamente usted, ¿qué le puede hacer? Evaluarlo. ¿Estamos allí? ¿Todo está bien? No. Pues sí o pues no. Bueno, ¿y qué más sigue acá? Faltaba una última cosita. Las anónimas. ¿Qué son funciones anónimas? ¿Qué son funciones anónimas? Lo que ustedes hacen con sus perfiles de Instagram. Investigan a otras personas de forma anónima. ¿Sí? ¿Qué es anónimo? Pues que no tiene un nombre, o sea, no se puede saber quién es, pero existe, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un admirador anónimo o anónima, pues ya saben pues que sí existe, pero de momento no conocemos su nombre. Entonces, ¿cómo declaramos una función anónima? Si lo recuerdan, son funciones que se declaran directamente como valores. ¿Y cómo hacemos eso? A ver, si ustedes lo recuerdan. X recibe un entero y flechita, por ejemplo, x más 2. ¿Sí lo recuerdan? El paréntesis no es estrictamente necesario a menos de que usted tenga más de un parámetro, pero podemos ponerse. Entonces, por ejemplo, esta es una función que recibe un entero y que saca un entero. Y por ejemplo, la función f que estaba antes, yo ya la puedo llamar con una función anónima. Por ejemplo, podemos colocar que es una función que recibe un w, que es un entero, y me va a devolver w más 2. Y por ejemplo, el 5. Esta función de acá, ¿sí? La puedo llamar así. ¿Sí? Puedo enviar directamente la función como un valor y directamente pues obtener el resultado. ¿Sí? ¿Le siguen allí? De hecho, devolvería 7. Sí, arriba está definida así. Sí, de hecho lo podemos hacer un momentico. Entonces, si ustedes, vamos a definir f. Vamos a definir f. Entonces f recibe un g
que es un entero, saca un entero, h que nos devuelve un entero, y lo que va a hacer esta vaina es evaluar a eje en h, ¿sí o no? Ahí está. Y luego, ¿qué va a pasar? Vamos a mandar evaluar f. Entonces f va a ser una función w, que es un entero, y va a volver w más 2, y va a enviar 5. Y creo que hay que hacerlo aquí, creo que toca entre paréntesis. Sí, porque le he especificado el tipo. Ahí está. 7. ¿Sí? ¿Y por qué da 7? ¿Por qué f da 7 ahí? ¿Y GH qué hace? Suma 2. A lo que entra le suma 2. O sea que llame W, pues muy rico y todo, pero no me interesa. Entonces es lo que entra, lo que entra le sumo 2. ¿Estamos ahí? Ahí está. ¿Sí lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? ¿Is everything fine? Bien. Bueno, esto y eso es lo último que se vio en esa sección, ¿vale? Así pues estoy rescatando como lo importante. Los mayores detalles pues les toca leer, yo solamente estoy repasando lo que me acuerdo que es más relevante.